Pues bueno, chavos, estamos aquí en otro capítulo más aquí de Aqua Bonsai. Pues nos pidieron por ahí un video explicando un poquito, dando un poquito las características del estanque donde dejamos el ahuehuete que estamos trabajando, del video de David Cortizas. Pues estamos aquí con el gran amigo Toño Hola, Carreño. Él es pues el dueño de los estanques. Ahorita los vamos a enfocar, los vamos a ver. Pues él es experto en esta parte del cuidado de plantas acuáticas, cuidado de peces, y nos hizo favor de prestarnos su estanque. Aquí va a estar este estanque hasta que podamos trabajar en conjunto con David Cortizas el pequeño ahuehuete que ya mostramos en el video anterior. Entonces, Toño, primeramente pues explícanos qué tipos de estanques hay primeramente. Bueno, para montar un estanque puede ser desde una tina, puede ser, bueno, yo tengo anillos de pozo, o puede ser en el piso, escarbando una zanja y poniendo geomembrana o algún plástico de resistencia al sol. Nosotros, bueno, estamos comentando en un video anterior que quería yo mostrar más o menos cómo hacer un pequeño estanque en casa para que puedan ellos meter sus árboles, o en este caso pues un ahuehuete, pero sin necesidad de alguna bomba de oxígeno. Entonces nos comentabas, o tú me orientaste en esta parte de que se puede tener un estanque sin bomba de oxígeno, pero teniendo plantas oxigenadoras. Entonces, a ver si nos puedes orientar un poquitín por esa parte. Bueno, para empezar necesitan una planta acuática, es como cualquier planta de tierra, necesita 3 elementos. Agua, pues las plantas son 100% acuáticas, entonces no va a haber problema. Otro, necesitan un sustrato, es decir, la tierra donde estén sembradas. Y el tercer punto es luz. La mayor cantidad de plantas acuáticas necesita de 8 a 9 horas de radiación solar para poder realizar la fotosíntesis. Entonces este proceso de la fotosíntesis lo que hace es que el agua esté clara, que esté transparente, porque las plantas a mediodía, por ejemplo, empiezan a producir gran cantidad de oxígeno. El oxígeno reacciona con toda la suciedad del estanque, bueno, los peces la consumen, y hagan de cuenta que ese oxígeno reacciona con todas las partículas suspendidas, entonces hace como un precipitado que se va al fondo. Entonces por eso sus estanques, si tienen gran cantidad de plantas acuáticas al sol, lo que hace es que el agua siempre esté cristalina. Precisamente eso, por ahí vemos en algunos estanques que el agua está muy turbia, entonces las plantas nos ayudan a limpiar el estanque, nos mantienen cristalina el agua. Así es. Ajá. Y más o menos para que nos vayas orientando, qué tipo de plantas podemos meterle a un estanque. Por ejemplo, yo en mi caso pues vivo en un pequeño departamento y tengo por ahí una tina que adapté de estanque. ¿Qué plantas puedo meterle a esto y qué cantidad de peces? ¿Puedo meter peces? ¿No puedo meter peces? ¿Qué otros animales acuáticos podría yo meter? Pueden usar como pozas, tinas, como menciona Kai, o puede ser un estanque formal, pues, pero lo principal es que entre mayor sea la cantidad de agua, va a ser más fácil su mantenimiento, porque entre mayor cantidad de agua va a poder meter más peces o más plantas. Okay. Bueno, en dado caso pueden hacer pequeños estanques. Se recomienda meter pocos peces porque como no van a tener ningún un sistema de aireación, las plantas van a producir oxígeno, pero va a ser consumido rápidamente. Entonces es necesario relacionar la proporción de agua que van a tener con los tipos de peces que van a tener y las plantas acuáticas. Entonces no pueden meter, por ejemplo, carpas en peceras o estanques pequeños, porque la demanda de oxígeno sería mayor y al final de cuentas moriría. Yo tengo, por ejemplo, un estanque aproximadamente que será unos 100 litros. Bueno, es una tina de 100 litros aproximadamente. Tengo 2 carpas pequeñas. Ajá. Entonces yo sé que en algún momento las voy a tener que donar a un estanque mayor. A un estanque mayor, sacarla de ahí. Ajá. Pero ahorita están sin problema. Entonces, ¿te parece si nos explicas un poquito, nos muestras las plantas y nos vas a explicar? Primeramente estas plantas son de orilla o de ribera, se conocen como plantas paluces. Su función en los estanques es absorber los sedimentos que están dentro del estanque, en el fondo, como el caso de los ahuehuetes, que es lo que quieren preparar para los tipos bonsai. Ok.
Otro tipo de plantas que son las que nos interesan son esas plantas que son sumergidas. Esas oxigenan. Esas son plantas oxigenadoras, exacto. Ajá. De hecho, todas las plantas producen oxígeno, pero las flotantes, cuando producen el oxígeno, pues se disuelve en el aire. Entonces, en cambio, las que están sumergidas, esas plantas están sembradas en macetas. ¿Sí? Entonces, cuando realizan la fotosíntesis, el oxígeno lo producen pues bajo el agua y el oxígeno queda disuelto en el agua, no se pierde pues, como las flotantes. Perfecto. Ajá. Estas plantas pueden servir para oxigenar el estanque y hacer que el agua esté cristalina. Noten que este estanque está con pura planta y sin ningún tipo de bomba, y el agua sigue clara. No se le ha cambiado el agua que será en un año más o menos, y el agua sigue limpia. Estas flores son nenúfares, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, y las que están atrás son, ¿cómo me dijiste que se llaman esas? Otro tipo de plantas que pueden poner en su estanque, pero en menor cantidad, son las plantas flotantes, que se caracterizan porque principalmente su raíz está inmersa en el agua, no necesitan sustrato, porque todo lo absorben del agua disuelta. Hay varios tipos de plantas flotantes, como por ejemplo esa que está ahí, que son Pistis stratoides, lechuguilla, salvinia, que es la que está ahí junto al nenúfar fuchsia, así es, y esas de allá que son lepnamino. También pequeños helechos como azola, que están ahí en la orilla. Ok. ¿Hay otras plantas? A ver, ponle cuenta. Entonces sin cambios de agua, entonces Ajá. que estaría okay. Si quieren que su agua esté clara, más plantas oxigenadoras, unas cuantas flotantes, porque esta característica es que estas eliminan nitrógeno disuelto en el agua, que es por ejemplo la orina de los peces. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son las que eliminan nitrógeno? Las flotantes, todas las flotantes, su característica como absorben las sustancias disueltas en el agua, lo absorben, ¿sí? Y ya estas lo que absorben son el carbono disuelto, el dióxido de carbono, lo que exhalan los peces dentro del agua. Entonces estas se caracterizan. Otro tipo de plantas son estas, que son semi-emergidas. Se caracterizan porque pueden estar tanto bajo el agua como fuera del agua. También se conoce como plantas anfibias. Ok. ¿Sí? Esta su característica es que puede estar bajo el agua y cuando llega a cierta madurez emergen del agua. Ok. Ahí está afuera. ¿Es esa misma planta? Ajá. ¿Cómo nos dijiste que se llama? Anfibias. Anfibias. Bueno, aquí podemos ver esta misma planta, pero ya por fuera del agua. Está dando flores. Está exterior. Este también es anfibia. Nace bajo el agua y ya tiene dos características. Dentro del agua es de una forma y fuera es otra. Pero se adapta, pues puede estar tanto dentro como fuera del agua. Muy bien. A ver, entonces, otras plantas muy comunes en los acuarios o estanques son la Egeria densa, o comúnmente conocida como elodea. Es una planta de bajos requerimientos y puede soportar bajas temperaturas. Esta puede servir para los estanques como principiantes, digamos, ¿no? Para el inicio. Otra planta muy común también es este ceratofilo o pino de agua. Esta planta se caracteriza igualmente porque no produce raíz, solamente se puede fijar con una piedra y todo lo absorbe mediante sus hojas. Ok. Entonces, creo que tenías otras variedades de... Sí, hay dos tipos. Bueno, hay tres, pero yo nada más tengo dos. Ok. Otro tipo de plantas son las que son semi-emergidas, como el caso de esta que es Bacopa. Estas se caracterizan porque pueden vivir bajo el agua o también sobre el agua. Se caracterizan porque sus hojas son más gruesas, y tienden a evitar la desecación. Pueden servir como acompañantes de las plantas. Las que como tenemos aquí, como sabino. Como este sabino que tiene aquí, ¿no? Pues, ¿Ese como sabino que acompañante. tiene estas plantas? Sí, se las puse a su alrededor porque su característica es que absorbe y dan como resistencia a la tina donde están metidas, ¿no? Okay. Para evitar que esté como disuelta la tierra y se vaya hacia el estanque. Está bien. Bueno, estamos con unas ciperus.
que comúnmente se le conoce como Papiro, papiro egipcio. papiro egipcio. Y con esto pues hemos concluido este video, pues le agradecemos a Toño que nos haya abierto las puertas de su casa. Vamos a seguir trabajando con otros videos. Por ahí tenemos el proyecto de tenemos una sorpresa más adelante que les vamos a estar haciendo llegar a través de los videos. Entonces, Toñito, pues muchísimas gracias y nos vemos después.